que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Santo, 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 santo eres tú. Santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea
aplauso al Señor en esta noche. Dígale allá al que está a su lado, bienvenido, bienvenida a la casa del Señor. Dígale, hermano, bienvenido a la casa del Señor, amén. Y abra ahí su Biblia en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21. Cuando esté ahí, sí, me indica con un amén cuando esté ahí. Job, capítulo 1, versículo 21, hermano. Y acá nos lo ponen en la Nueva Traducción Viviente, ¿sale? Job, capítulo 1, versículo 21, hermano. ¿Ya está ahí? Dice la palabra del Señor, hermano. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito, hermano. Nueva Traducción Viviente. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ayúdeme a hacer una oración en sus propias palabras. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque podamos estar en este lugar reunidos para adorarte, glorificarte, exaltarte, bendecir tu nombre. Señor, gracias porque tú estás en este lugar. Gracias por tu presencia, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos poner en tus manos este mensaje y pedirte la administración de tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Todo lo ponemos en tus manos. Su pueblo dice amén, hermano. Tome asiento. Y el tema es, para si quiere anotar o quiere ahí ponerlo, ¿qué hacer cuando todo se pone mal? Ese es el tema, hermano. ¿Qué hacer cuando todo se pone mal? Dígale al que está a su lado, hermano, ¿qué hacer cuando todo se pone mal? Fíjese, hermano. Job, yo creo que la mayoría de nosotros hemos oído o hemos sabido la historia de Job. Y quiero introducir ahí lo que dice esa palabra, hermano, porque dice la Biblia ahí, hermano, dice la Biblia ahí que nada nos vamos a llevar el día de nuestra partida, hermano. Dígale al que está a su lado, nada nos vamos a llevar el día de nuestra partida, hermano. O sea, el día que te vayas, todo se va a quedar aquí, hermano. Amén. Lo que sí va a pasar, hermano, es, le puse yo aquí, nada hemos de llevar el día de nuestra partida, solo cómo vamos a estar en ese momento. Dígale al que está a su lado, hermano, ¿cómo vas a estar el día de tu partida? ¿Cómo, hermano? ¿Bien, mal, feliz, triste, contento, amargado? ¿Cómo vas a estar ese día? Porque dice ahí, hermano, en esa escritura, ¿verdad? Nada nos vamos a llevar. Dice, desnudo salí y desnudo me voy a ir. Le voy a dar la descripción de Job, hermano. Está en el verso 8 del capítulo 1. Hay una descripción acerca de Job. Fíjese, hermano, lo que dice ahí. A lo mejor la gente nueva o los que nos ven ahí en el internet, que son nuevos, que apenas están aprendiendo, no le vaya a caer como balde de agua fría, ¿verdad? Esta palabra, fíjese. Dice ahí, hermano, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces el Señor preguntó a quién, hermano. ¿A quién le preguntó el Señor? A Satanás. En el original es el adversario, hermano. Dice, entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra
es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Esa es la descripción de Job. Fíjese bien. Un hombre, ¿cómo, hermanos? Intachable, ¿verdad? Varón perfecto, una integridad absoluta. Pues un pastor Ismael, hermano, en otras palabras. O póngale ahí su nombre, hermano. Póngale ahí su nombre, ¿verdad? Una Brenda, un César, ¿verdad? Un Beto. Se nos fue un Beto, pero ya agarramos otro Beto. Nomás diferente, ¿verdad? Ojalá, hermano, diferente, porque fíjese bien, hermano. La descripción de Job es varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y pareciera, hermano, que a una persona o a alguien, ¿verdad? Fíjese cómo la traducción viviente ahí dice, es el mejor hombre, ¿no? Sí, dice ahí, mire, es el mejor hombre en toda la tierra. Mire, hermano, en el tiempo de Job no había un hombre como él. En su tiempo de él era, dice ahí, el mejor hombre. Y pareciera, hermano, que a alguien con esas características o con características similares no podía o no podría padecer desgracia alguna, hermano, ¿verdad? Porque a veces creemos, ¿verdad?, que un síntoma de que todo te vaya bien es porque eres un hombre recto, justo, ¿verdad? Porque andas bien, ¿verdad? Al que anda bien le pasan cosas buenas, ¿verdad? Y al que le pasan cosas malas, y al que le pasan cosas malas, mire, antes decíamos allá, hermano, nos la curábamos el pastor y yo, hermano, y decía el pastor, no, los filtros son los carros. Si te falla el carro, es porque andas mal. No, hermano, un día andábamos ahí en la carretera y no nos dejó el carro a nosotros también un día, hermano. Y luego ya le digo, oiga, pastor, ¿y qué andaremos mal o qué? O le aventamos la culpa al mecánico, le digo. Y le echamos la culpa al mecánico, hermano. Fíjese, hermano, porque a veces parece o pareciera que a una persona con esas características, hermano, de justicia, de temor de Dios, de perfección, que la palabra perfección en la Biblia quiere decir madurez, no quiere decir que no se equivoca o que no tiene ningún error, sino que es maduro, ¿verdad? Y apartado del mal, dice, pareciera que a él o a ella con esas características o similares a esas nunca va a padecer una desgracia. Sin embargo, hermano, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? La realidad es otra, hermano. En el verso 8 dice, hermano, y el Señor le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Verso 9, hermano. Respondiendo Satanás al Señor le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Porque Dios, hermano, Dios había cercado y protegido. Fíjese bien, hermano, Dios había cercado y protegido su casa, todo lo que tenía, todo su alrededor, y había bendecido el trabajo de sus manos. Porque esa es la declaración y esa era la acusación del enemigo, hermano, hacia Job. Dijo, Job no te sirve de gratis. Job te sirve por interés. ¿Cuántos aquí, hermanos, servimos a Dios por interés?
Mire, hermano, la verdad, yo personalmente, yo sirvo a Dios por interés, hermano. Porque Dios me prometió a mí, hermano, en su palabra, que si creo en el Señor Jesucristo, voy a ser salvo yo y también toda mi casa. Y a mí eso me interesa, a mí me interesa que mi familia se salve, hermano. Que mis hermanos regresen al Evangelio, los que se fueron, ¿verdad? Y que mis familiares que no conocen de Cristo se conviertan. Y luego también dice ahí, hermano, en la Biblia que Dios ama, ¿verdad?, al dador alegre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué damos? Porque Dios ama, o sea, puro interés, hermano, aquí, ¿sí o no? ¿Verdad? Y entonces el adversario, hermano, el diablo, estaba acusando a Job de que él servía a Dios solamente por interés, ¿verdad? Ahora, puede servir a Dios por interés como yo, pero también tiene que amar a Dios. Dígale al que está a su lado, pero también tenemos que amarlo. Sí, también tenemos que amarlo, no nomás ser interesados, ¿verdad? Y la historia de Job, hermano, así en general la historia, en general en todo el libro la historia, muestra dos puntos claves o algunos puntos claves importantes, en general de toda la historia, hermano. Que no por ser temeroso de Dios estás librado de tener adversidades. Eso es lo que enseña ahí. No porque seas un hombre temeroso, una mujer temerosa de Dios, no por eso nunca te va a pasar nada malo, o nunca va a haber una adversidad, un problema, una necesidad o algo. Eso es lo primero. Y luego lo segundo es tener o pasar desgracias. No siempre son consecuencias de estar mal. Para todos aquellos, hermanos, que detrás de una desgracia siempre buscan un pecado. Sí sabe que hay gente así, ¿verdad? Que detrás de una desgracia siempre buscan un pecado. O sea, ¿qué hiciste? ¿Cómo andas? Pero aquí en este libro, hermano, nos enseña que no. Porque dice que un hombre que fue justo, ¿qué sucedió, hermano? Como prosperar no siempre es un síntoma de ser bendecido por Dios, ¿verdad? No podemos medir así. No podemos medir que si te pasan cosas buenas y prosperas es porque andas bien delante de Dios, o que si te pasa algo malo es porque andas mal. Esa no es la medida, esa no es la manera en que tenemos que medir, bíblicamente hablando. Ahora, hermano, hay bendiciones, ahí en la Biblia está, que también obran para maldición. Hay gente que es bendecida y se aparta de Dios, ¿verdad? Sí lo ha visto, en nuestro ministerio lo hemos visto mucho. Mire, en el ministerio de nosotros, hermano, gente se ha hecho millonaria de la noche a la mañana. Gente ha sido bendecida, ha puesto negocios, y lo único que ha servido esa bendición ha sido para maldición de sus vidas. ¿Por qué? Porque es gente que se perdió. Una vez había unos hermanos que tenían machín de billete y empezaron a confrontar al pastor, y una vez a mí me tocó estar ahí, hermano, no porque estaba de metiche, sino que me ponían ahí a cuidar afuera, hermano. Y yo escuché que una vez un hombre le dijo, ya prosperado, hermano, bendecido y todo, estaba ahí en la oficina del pastor, y yo nomás escuché que el hombre le dijo, pastor, mi matrimonio es más estable que el tuyo. Así le dijo al pastor, porque se le metió ese espíritu de que era mejor que el pastor. La Biblia no dice que no nos creamos mejor que el pastor, dice que no nos creamos mejor que nadie, hermano. No porque sea el pastor, eso es una anécdota nada más. Así le dijo, hermano, mi matrimonio es más estable que el tuyo. Y a la semana lo torcieron con una teibolera. ¿Cómo ve, hermano? ¿Sí sabe qué es una teibolera o no? ¿Cómo se dice hoy? Así, hermano. Entonces la bendición económica no siempre es un síntoma de que andas bien, ¿verdad que no? ¿O sí? Pero tampoco, hermano, que te caiga una desgracia o que pase algo, que tengas una pérdida, tampoco quiere decir que es porque andas mal. Por eso el tema va a ser así, hermano, ¿qué hacer cuando todo se pone mal?
Porque a Job, hermano, Job, de la noche a la mañana, hermano, o sea, en un día, hermano, en un solo día, Job perdió todo. Ahí en el capítulo, el verso 13, desde el 13 hasta el 22, se lee, hermano, no lo vamos a leer todo, pero le doy la escritura. Capítulo 1, desde el verso 13 hasta el 22, habla de cómo Job perdió en un día, hermano, todo. Y en el capítulo 2, cuando se enfermó, hermano. O sea, en un día, Job perdió familia, riqueza y salud. Eso fue lo que perdió Job. Perdió su familia, perdió todo lo que tenía económicamente y luego perdió su salud. Y luego, hermano, el diablo no le mató a la esposa, esa sí se la dejó, a la tóxica, hermano. El diablo dijo: mira, te voy a dejar a la esposa para que te esté cocinando, chicoteando todos los días. Qué gacho, ¿va? Le quitó los hijos, le quitó el dinero y le quitó su salud, pero sí le dejó a la esposa, hermano. Nomás para que vea usted cómo es el diablo de gacho, hermano. Gacho, el diablo es gacho, hermano. Y en un día lo perdió todo, hermano, Job, dice la palabra. Entonces, en el verso 5, mira, hermano, dice que Job tenía preocupaciones. En el verso 5 del capítulo 1 dice: y acontecía que habiendo pasado el turno de los días de convite, porque los hermanos, los hijos de Job convivían todos los días, dice, Job enviaba y los santificaba. O sea que los quería, los limpiaba, pues, los santificaba, hermano. Y ahí le va la razón. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. O sea, Job tenía una preocupación diaria, hermano. ¿Cuál era la preocupación diaria? Perder a sus hijos. Por eso el hermano todos los días hacía sacrificios, todos los días los purificaba, porque decía: ¿qué tal que mis hijos? ¿Se ha sentido usted eso, hermano, o no? ¿Sí o no? ¿Sí se ha preocupado por sus hijos? Y dice: no, hombre, ¿qué andará haciendo este? Hasta GPS, hermano. Mire, hermano, yo el otro día platicando con uno de mis hermanos, yo le dije: ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo nada más. Ve y ponte un microchip con GPS, ¿verdad? Porque yo ya tuve una pérdida, hermano. Yo ya perdí un hermano y luego también perdimos un hijo, ¿verdad? Tuve una pérdida de un hijo y tuve una pérdida de un hermano. Y yo le dije a mi otro hermano: ponte, y a mi hermana: ponte un microchip, aunque te digan satánico y que el número de la bestia y eso, porque si te llega a ir mal y te desaparecen, yo ya no voy a buscar a otro, ya busqué a uno, ya lo encontramos, ¿verdad? Pero ya otro ya no, hermano, porque es un sufrimiento bien gacho. Entonces, ¿verdad? Por aquello de las desgracias, porque hay preocupación muchas veces en nuestras vidas, hermano, por las cosas que nos rodean, como Job, que dice que tenía, hermano, tenía él una preocupación. En el capítulo 3, versículo 25 y versículo 26, hermano, dice: porque el temor, fíjese, hermano, lo que Job declaró ahí en esos versos. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, a ver cómo dice. Dice: lo que yo siempre había temido, ¿qué pasó, hermano? Me ocurrió. Ahí hay una buena enseñanza, hermano. Ahí hay una buena enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza ahí, hermano? Que no tengas preocupaciones.
Jesús dijo, hermano, no tengas afán por el día de mañana, porque no sabes. Mira, hermano, a veces uno, o sea, dice, no tengas afán por el día de mañana. A veces uno está preocupado. Fíjese bien, hermano, está preocupado por lo que va a pasar mañana. Ya estamos haciendo los planes de mañana y no sabes si vas a amanecer, si vas a despertar, si te va a dar un infarto. No sabemos. ¿Y qué le pasó a Job? Job temía perder sus hijos, temía perder su dinero y temía enfermarse. Esas tres cosas era el temor que él tenía. Tenía miedo de enfermarse. ¿Cuántos tienen miedo de enfermarse, hermano? Y mi abuelito murió de cáncer, mi papá murió de cáncer. A mi mamá le pegó diabetes. Yo una vez le dije a uno, no, tú no te vas a morir de cáncer, probablemente yo sea el que te mande para allá. ¿Sí o no? Entonces él tenía esas tres preocupaciones, hermano. Estaba preocupado porque tenía miedo de enfermarse, tenía miedo de perder su dinero, pero también tenía miedo de ¿qué, hermano? De perder sus hijos. Y entonces ahí no es una interpretación mía, es una declaración de Job. O sea, Job dijo eso: lo que yo siempre había temido se hizo realidad, lo que me horrorizaba. ¿Sí o no? O sea, tiene miedo de ponerse gorda, ¿qué pasa? ¿Verdad? Esas preocupaciones tenía. Y el 26 dice: no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Qué tremendo, hermano, que tenía como 10 hijos, hermano, 7 hijos y 3 hijas. Tenía mucho dinero, era un hombre rico, ¿verdad? Tenía salud, pero no estaba tranquilo, hermano. Mire el verso 26, no tenía paz. Fíjese, hermano, no tenía paz, ni tenía tranquilidad. ¿Sabe qué es lo peor en nosotros, hermano? Que ni dinero y ni paz. Bueno, sería tener el dinero, pero ni eso. Entonces, fíjese, hermano, el mundo lo llama eso ley de atracción. O sea, aún el mundo dice, o el mundo, hermano, lo interpreta así, habla de la ley de atracción. ¿Qué es la ley de atracción? Que lo que tú pienses acerca de ti, que te va a pasar, eso te va a pasar. O sea, si tú piensas que tú eres una persona rica, una persona bendecida, una persona feliz, eso te va a pasar. Eso está escrito ahí, hermano, ahí en la Biblia. Hay un proverbio que dice: porque tal cual piensa el hombre en su corazón de sí mismo, así es. O sea, te conviertes en lo que piensas. El mundo le llama eso la ley de atracción. Job, hermano, lo perdió todo. Fíjese bien, hermano, Job lo perdió todo, pero lo que no perdió fue la fe. Él perdió todo, hermano. Lo que no perdió fue la fe. Ahí le va, hermano, el mensaje. Perder o retener lo que está alrededor en nuestro entorno no está en nosotros, hermano. Ahí le va otra vez. Perder o retener lo que está alrededor de nosotros, hermano, en nuestro entorno, no está en ti. No está en ti. Mira, retener, hermano, un trabajo, por más que te esfuerces, por más responsable que seas, por más muy que seas, si la empresa necesita hacer recorte, ¿qué va a hacer? Retener una pareja, un matrimonio, no, hermano. Mira, hermano, yo ahorita veo los mensajes ahí. Ahorita el mundo está dividido en el mundo de las relaciones. Unos dicen
que yo tengo que ser sensible, que tengo que ser accesible, que tengo que expresar mis emociones, ¿verdad? Que tengo que, hasta pasan, hermano, ahí el mejor hombre del año, y el hombre ahí, hermano, en el altar, y su mujer viene así, y el hombre llorando, y voltea a ver a la mujer y yo dije, no, pues cómo va a andar ahí que mis hijos estén llorando eso. Yo en mi tiempo se les llamaba jotos. O sea, ¿cómo que tienes que ser un hombre femenino y que eso dicen unos? Y luego los contras dicen, si te conviertes en un hombre femenino, tu mujer te va a dejar. Porque la mujer quiere estar ¿con quién? Con el jefe, con el rey de la selva. Ya ve que la muchacha más hermosa del barrio siempre andaba ¿con quién? Con el más lacra. ¿Sí o no? Los que venimos de barrio, pues, ¿sí o no, Martín? Ahí andaban todos comportándose, hermano, y no, y la mujer ¿de quién se enamoraba? Mire, en la iglesia una vez había una muchacha bien guapa, del más, y mire, una muchacha bien guapa ahí en la iglesia una vez estaba, una amiga de mi hermana, y yo le dije, Irán, lo único que te voy a decir a ti, yo sé que tú y yo no congeniamos, no platicamos, no somos amigos, somos hermanos en Cristo, pero no tenemos relación. No vayas a salir nomás con la estupidez de enamorarte de un cholo. ¿Y qué pasó, hermano? Se enamoró de un peor que cholo, hermano. ¿Por qué pasa eso, hermano? Retener a alguien no está en nosotros. Mire, hermano, yo puedo ser el mejor esposo si usted quiere. El mejor. A ver, para ustedes, ¿qué es el mejor esposo? A ver, las mujeres, ¿qué es el mejor esposo? Que nos trate bien, que sea fiel, responsable, que no grite, que se bañe, que no huela a sobaco y que se rasure, porque no, hermano, me pica tu bigote. O sea, cosas así. ¿Eso va a hacer que la mujer se quede? No. Porque cuando la mujer te convierte en lo que ella quiere, luego se enfada. Eso dicen los contras, dice, se enfada y te bota. ¿Y se va con quién? Con el cholo, con el más menso de la colonia, hermano. Y al revés, mire, yo lo he visto, hermano, ha habido mujeres, hermano. A ver, para el hombre, ¿cuál es la mejor mujer? La mejor esposa. O sea, ¿qué exige el hombre? ¿Qué exige el hombre? ¿Nada? Comida, intimidad, para que no se ofendan, porque y paz, tranquilidad, hermano. O sea, dígale al que está a su lado que no estés ajere y ajere. Puede ser la mejor mujer. Mire, yo he visto mujeres, yo he conocido mujeres complacientes. A veces en la consejería hemos oído, hermano, mujeres bien complacientes. Y de todas maneras el varón no se quedó. De todas maneras las votaron. Porque lo de nuestro entorno, hermano, como vemos aquí en la historia, lo de alrededor, a nosotros, hermano, no nos corresponde. O sea, si hay una pérdida, muchas veces no es culpa nuestra. Pero tampoco podemos obligar, hermano, o podemos hacer que no pase ninguna pérdida, que no pase nada. Eso está fuera de nuestras manos, como lo vemos aquí. La justicia, la rectitud de Job no lo libró, hermano, de la desgracia que pasó. Porque fue Dios, hermano, el que permitió que Satanás hiciera de su vida, hermano, lo que quisiera. Fue Dios el que permitió, ¿verdad? Entonces, cuando ya vino, hermano, esa parte, Job estuvo
en una posición, hermano, o en una situación en la que muchos de nosotros vamos a estar muchas veces, de decidir. Entender, hermano, que todo lo que pasa en nuestro entorno, nosotros no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar, hermano, es si perdemos la fe o no la perdemos. Eso sí le corresponde a cada uno de nosotros. Tú no puedes controlar lo que está alrededor de ti, pero sí es tu responsabilidad si pierdes la fe o no pierdes la fe. Cuando Dios muestra, hermano, su soberanía, eso es lo que le pasó a Job. Que la soberanía de Dios, hermano, dicen unos comentaristas ahí, que Dios permitió, hermano, que pasaran todas esas desgracias en la vida de Job, porque Job lo quería bendecir 5 veces más. ¿Qué le parece si usted y yo pensamos así, hermano? Que cuando te pasa algo malo, tú digas, Dios me quiere bendecir 5 veces más, porque dicen, hermano, ahí los comentaristas que Dios quería restituir a Job, o sea, nada más porque Dios lo quería bendecir 5 veces más, nada más por eso Dios permitió todas las desgracias. Por eso no le mató a la mujer, Martín, porque imagínate 5, si con una. No, hermano, yo a veces digo, no, si con una. Yo la verdad a veces no me la acabo, hermano. Ahí está su respuesta. Mire, mi suegro un día me preguntó cuando estábamos como jovencitos, apenas nos acabamos de casar. Y mi suegra me preguntó, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? No sé si se acuerde. Si mi hija llegara a fallecer, ¿usted se volvería a casar? No, hermano. Dijo aquel, jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Y luego me salió una canción ahí en la semana, hermano, en un meme, que decía, llévame contigo, aunque tenga que sufrir dolor. En mi tumba quiero que diga, ese hombre se murió de amor. Yo soy de esos, hermano. No, hermano. Fíjese. Cuando Dios muestra su soberanía, hermano, nosotros no la podemos evitar. Es por eso que nosotros, hermano, no podemos dominar lo que está a nuestro alrededor, pero sí la fe. Sí tu fe, dígale al que está a su lado, sí tu fe. Perder o retener la fe, sí está en ti. Tú eres responsable, dígale al que está a su lado, tú eres responsable de tu fe. Mire, la gente, hermano, que se amarga, hermano, y que deja de creer, que luego anda renegando de la iglesia o que anda renegando de Dios, la culpa no es de la gente, la culpa no es de la iglesia, la culpa no es de Dios. ¿La culpa de quién es? Es mía, porque yo descuidé mi fe. Fue algo que Job no hizo. En el capítulo 2, versículo 9, fíjese lo que dice, hermano. Capítulo 2, versículo 9 dice, entonces le dijo su mujer, fíjese lo que le dijo su mujer, hermano. La mujer de Job, la ayuda idónea, la mujer virtuosa, la que está para animarlo, ¿verdad? La mujer frágil, la mujer empoderada, eso sí era empoderada, yo creo, porque mire lo que le dijo. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mire, volteé con el que diga, está a su lado y dígale, y luego dicen que por qué les pegan, hermanas. ¿Por qué les pegan, hermana? Vea lo que le dijo la esposa. ¿Todavía intentas mantener tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué pasó? Que la esposa perdió la fe. La esposa perdió la fe, hermano.
Por eso hay que tratar nosotros como pastores, cuando hay una preparación para un líder o para un pastor que se va a enviar, hay que trabajar mucho con la esposa. Están quemadas, hermanas, desde Eva para acá, puro quemadón se han dado, hermano. ¿Ah? Pero yo he sabido y me he dado yo cuenta, hermano, que los grandes pastores y los grandes ministerios se forman y se hacen gracias a la mujer que el pastor tiene a un lado, hermano, a la que lo anima, a la que lo saca adelante. Cuando el pastor quiere renunciar, no renuncies, Dios te llamó. Si renuncias, te vas a sentir el más miserable de la, pero no como esta otra, hermano. Ahí le va, hermano. Ella perdió la fe. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo, hermano, cuando todo se pone mal? ¿Qué puedo hacer yo? Nada más podemos hacer una cosa, hermano. La única cosa que podemos hacer nosotros: buscar a Dios cuando todo se pone mal. Buscar a Dios. No hay otra, hermano. Cuando todo se pone mal, tienes que buscar a Dios en oración. Tienes que buscar a Dios, hermano, en su palabra. Tienes que buscar a Dios, hermano, en oración, y tienes que buscar en su palabra. Job 1:20. Fíjese lo que dice ahí, hermano. Después de que Job fallecen sus hijos, se llevan su ganado. Pasa todo, hermano, lo que pasó. Dice en el verso 20 que fíjese lo que Job hizo, hermano. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Fíjese, hermano. Cuando a Job se le puso todo mal, ¿qué hizo, hermano? Buscó a Dios, fue a adorar a Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos pasando las cosas mal? ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué hace usted cuando algo malo le pasa? Renegamos, nos quejamos, culpamos a la gente, dudamos de Dios. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Pero la salida, hermano, la salida es buscar a Dios. Porque dice ahí, hermano, dice Job, quitaron hijos, quitaron recursos económicos, ¿y qué hizo, hermano? Fue a buscar la presencia de Dios. Fue a adorar a Dios, hermano. No se quejó, no renegó. Ya cuando se enfermó maldijo su día que nació, hermano. Pero no pecó, dice la Biblia. Aún con eso, hermano, él no le puso un descrédito a Dios, ni tampoco hizo responsable a Dios. Dice que él, hermano, o sea, cuando todo se pone mal, hay que buscar a Dios, hermano. Job 8:5-7, hermano. Verso 4, para que podamos entenderlo mejor. Ahí dice, hermano, uno de sus amigos le dijo: si tus hijos pecaron contra él, acuérdense que esa era la preocupación que Job tenía. Dice: si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado, o sea, sufrieron sus consecuencias, por decir así. Pero el verso 5 dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande, hermano. Fíjese, hermano, cuando todo te vaya mal, cuando todo se ponga mal,
¿Qué hay que hacer, hermano? Buscar a Dios. No andar renegando, hermano. No andarse quejando. Y no andar culpando a los demás. No le eche la culpa a la Coca-Cola, hermano. No le eche la culpa al pan. Porque ahora en la feria del pan de Comala, hermano. Ya para terminar, hermano, vaya a Job capítulo 42, verso 5. Fíjese la declaración de Job. Esta es la más importante, hermano. Esta es la más importante. Dice que Job adoró, dice que Job fue a buscarlo. Capítulo 42, verso 5, hermano. Verso 4 dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Vea la declaración que hizo Job en el verso 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa eso? Esto es importante, hermano. ¿Qué hago cuando todo se pone mal? Ir a buscar a Dios. Así, hermano, de simple. Mire, Job, según ese texto que está ahí, Job declaró estas palabras. Job dijo que conocía a Dios, dice, de oídas. ¿Qué significa de oídas? Que conocía a Dios por los discursos, por las historias y por los sermones. Dígale que está a su lado, como tú. Sí conoce a Dios, ¿no? ¿Y por qué lo conoce? Dice. Mucha gente conoce a Dios nada más por lo que se le predica, por lo que oye. Pero dice ahí, hermano, que Job dijo: antes conocía de ti, o sea, oír los sermones fue bueno, los discursos, las historias fue bueno, alimentó su fe. De hecho, hermano, la fe que Job tenía era una fe inquebrantable, hermano. 5 minutos y termino, Inquebrantable, hermano, era la fe de Job. Pero dice: pero yo solamente te conocía por lo que me predicaban en la iglesia, hermano. Pero ahora tengo una experiencia personal contigo. Esa fue la diferencia, hermano. Que Job conocía a Dios por lo que se le predicó. O sea, a veces, hermano, la gente conoce a Dios, ¿verdad? Al Dios que predicamos o al Cristo que predicamos. Ya veía ahí en el libro de los Hechos, unos hombres quisieron hacer una liberación de un demonio y dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Hay mucha gente así, hermano, en la iglesia, que conoce al Dios que le predicamos, conoce al Cristo que le predicamos, pero no ha tenido, hermano, una experiencia personal con él. Ese fue el pecado de Job. No fue un pecado de inmoralidad, no fue un pecado, hermano, de labios. ¿Sabe cuál fue el pecado que Job tenía? Lo que Dios quería arreglar ahí con él es que Job no lo conocía, hermano. En realidad no había tenido una experiencia con él. No había tenido, hermano, una verdadera intimidad con él. Por eso es que dice: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora tengo una experiencia personal contigo. Y es bonito así, mira, hermano, eso yo lo viví desde el principio, hermano, los primeros días. Mire, cuando estaba yo en la casa, un día me hicieron tesorero del dinero del Instituto Bíblico, del INSTE.
Y yo tenía, hermano, guardados como 2,700 pesos que íbamos a usar para comprar los libros para los internos, porque éramos muchos los que íbamos a estudiar. Entonces un día, hermano, el director me pide el dinero. ¿Y qué cree, hermano? El dinero se desapareció. No supe dónde quedó, hermano, el dinero. Y viene el director, hermano, y me empieza a jerar, no, y que por tu culpa se va a perder ahorita alguien y se va a llevar a 3, 4. Y me empezó a ir, hermano. ¿Sabe qué hice yo? Ya cuando terminó, hermano, de darme su letanía, me metí al cuarto, hermano. Le dije al otro consejero, ¿me puedes ayudar a cuidar a la gente de 10 minutos? Voy a orar ahí en el cuarto. 10 minutos, hermano. Llegué a la cama, hermano, me postré. Le dije a Dios, Señor, tú sabes lo que está pasando, yo todo lo pongo en tus manos, tú sabes que yo tenía el dinero y que fui responsable, todo lo pongo en tus manos. Y oí la voz de Dios que me dijo, no te preocupes, Él tiene el dinero. Él me lo había agarrado, hermano. Y ya así quedó en la noche, hermano, llegué y me presenté para mi disciplina, obviamente. Dije, ya estoy listo para la disciplina. Pero y el dinero, y acá mira, el Espíritu Santo me reveló, el Espíritu Santo me dijo que tú tienes el dinero. Mire, mi director nomás lo hizo así. Son experiencias, hermano. Son experiencias. Y en el discipulado se indica, hermano, que en el discipulado, el que está discipulando, cuando tú estés discipulando a otro, tienes que dejarlo que viva sus propias experiencias espirituales. Para que la persona, hermano, no conozca al Dios que le predicas. Nada más. Que no esté nada más de oídas. Que tengas, hermano, verdaderamente una relación con Él. Entonces, ¿dónde lo vas a conocer? Cuando todo se pone mal, hermano. Cuando todo está bien, hermano, no vas a conocer a Dios ahí. Porque cuando todo está bien, pura felicidad, pura alegría. Mira, hermano, cuando todo está bien, no necesitamos a Dios. ¿Sí o no? ¿No tenemos esa actitud? Cuando todo está bien, levántate a orar. ¿Para qué si tengo? Y allá en el cielo, mira, aviéntale una semana de hambre para que se aliviane. Y después de la semana de hambre, ¿qué pasa? Rodillas de camello, ¿ah? Padre, bendícenos, súplenos, tú nos llamaste, tú dijiste. Y cuando tenemos y todo está bien, hermano, póngase de pie. Ahí no vamos a conocer a Dios. ¿Dónde lo vas a conocer, hermano? Cuando todo te sale mal. Mire, hermano, yo y César tenemos un dicho, o César y yo, pues, para que no se ofendan tenemos un dicho, hermano, de aquellas oraciones, ¿verdad? ¿Cuáles oraciones? Aquellas oraciones que de desesperación. Mire, un día estábamos trabajando, hermano. Por eso le digo, o sea, ya con esto ahora sí cierro, hermano. Es un ejemplo de las experiencias. Una vez fuimos a un domicilio, hermano, a lavar unas alfombras, creo, ¿no? Y le dije al hermano, ¿sabes qué? Quítale la regadera, ahí en el baño, quita la regadera y de ahí llenas. Y estaba yo, hermano, preparándome y de repente oí nomás que algo se cayó al piso. ¡Pam, pam, pam, pam! Dije, ya quebró la regadera. Y un buen padre, ¿qué hace? Hijo, ¿qué pasó? ¿Todo bien? No, déjalo, yo lo arreglo. ¿Sí o no? ¿Ah? No, mijo, no trapees, yo le trapeo aquí. ¿Ah? Y yo pensé, hermano, no, pues ya, y se quebró la regadera. Primero hay que lavar la alfombra y tumbarle la feria al cliente y luego ya vemos lo de la regadera, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? ¿Se quebró o no? Se salieron los grifos y así. Y ya yo dije, no, pues empezó a salir agua o qué. ¿Y qué pasó ese día? La oración, ¿cómo fue? Y yo acá en el cuarto, hermano. Y pregúntele cómo oró ese día. En ese rato, ¿cuánto tiempo oraste?
2, 3 segundos, pero una oración, hermano, una oración que el infierno tembló, que no las podía poner, hermano. Rompió la regadera, fíjese, el diablo, exponiéndolo, hermano. Y la oración, ahí andaban, hermano, queriéndolas poner. Y Padre, hazme el paro, Señor. Y luego ya después la clienta nos dijo que ya estaban quebradas, ¿verdad? Que nomás estaban sobrepuestas. Pero la experiencia, hermano, la experiencia, yo creo que ese día, hermano, que oró, se abrieron los cielos, hermano, y ya venía el arcángel Miguel, tacatán, tacatán, en el caballo, para decirle: brother, ya estaba así. Pero no alcanzó a llegar la respuesta, hermano. Pero sí o no, machín. Y otra, ha habido varias, ¿verdad? ¿Y dónde es donde conoces a Dios? Cuando pasa algo mal, hermano. Y tiene que ser así, porque a veces ignoramos el mensaje o a veces nos conformamos, ¿verdad? Pero la fe de cada uno, hermano, la fe de cada uno debe ser inquebrantable, pero a través de conocer, hermano. Dígale al que está a su lado: conocer verdaderamente a Dios. Así, hermano, conocer verdaderamente a Dios. Conocer verdaderamente a Dios, que tú tengas una relación verdaderamente con Dios. Así es de que cuando pase algo mal o cuando todo se ponga mal, ¿qué va a hacer? Buscar a Dios, ir a orar, ir a leer su palabra. Señor, háblame, y abra su palabra ahí, hermano, y ahí va a encontrar, como decían en la ofrenda, ¿no? El camino, ¿no? Ahí va a encontrar qué dirección tomar. Y en la oración, hermano, va a venir el Señor y le va a hablar a su corazón, le va a hablar a su mente qué hacer, cómo hacerlo. Si habla, si no habla, si se calla, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que pudimos estar en este lugar compartiendo tu palabra. Señor, guarda el mensaje en cada uno de nuestros corazones y mentes. Ayúdanos a hacerlo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos pedirte que nos lleves con bien donde quiera que vayamos. Guárdanos del mal, Señor, del tropezadero, Señor. Guárdanos de las tentaciones, y si llegara a venir alguna, Padre, danos el poder para poder vencer, Señor, y salir victoriosos. Te damos gracias. Su pueblo dice: amén.